Descubrí que mi novia me engañaba con un delincuente, reuní pruebas, lo entregué a la policía y logré que ambos terminaran en prisión. Tenía 19 años cuando a mi papá le diagnosticaron cáncer de páncreas. Desde entonces, todo se fue cuesta abajo. Mi madre trabajaba 12 horas al día, y yo me hice cargo de cuidar a mi padre. Después de 4 años de lucha, falleció tras una operación de bypass cardíaco. Su muerte marcó un antes y un después para mi madre. Yo intenté mantenerme fuerte por los dos, pero fueron años muy oscuros que me cambiaron por completo. Dejé de enfocarme en los estudios y mis notas se desplomaron. Además, tuve que buscar trabajo para ayudar a mi madre, que estaba totalmente devastada. A partir de ahí algo cambió en mí. Antes llevaba una vida tranquila, asistía regularmente a la iglesia y participaba en sus actividades. Pero tras perder a mi padre, si quería entrar a la universidad, debía pagarla por mi cuenta. No me aprobaron ningún crédito estudiantil, y la presión económica solo aumentaba. Con un empleo mal pagado no iba a lograr salir del agujero. Un amigo me introdujo al mundo de las sustancias ilícitas. Me ofreció trabajar para él y su grupo si necesitaba dinero. Así empecé a hacer entregas. Al cabo de unos meses, ya había juntado lo suficiente para costearme la universidad. Durante los años que estudié, llevé un perfil bajo, no gastaba en ropa cara ni hacía alarde de dinero. Terminé la carrera en 3 años porque tenía mucho tiempo libre. En un principio quería ser abogado, pero tras haber conocido a tantos policías y funcionarios corruptos mientras vendía, cambié de idea. Estudié Derecho, pero no me presenté al examen de abogado porque quería ser asistente legal, algo que finalmente logré. En países angloparlantes, los asistentes legales ayudan a los abogados, aunque no tengan título profesional. En la universidad me reencontré con una excompañera de colegio, Rita. Siempre habíamos tenido una conexión, pero nunca nos lo habíamos dicho por timidez. Retomamos esa cercanía, y sin entrar en detalles, nos convertimos en los mejores amigos. Ambos veníamos de relaciones fallidas, especialmente yo. Tras mi última ruptura quedé vacío por dentro y sentía que no volvería a amar. Mi exnovia, a quien llamaré Becky, me dejó destrozado. La había ayudado a salir de una relación abusiva, fui bueno con ella y le hice entender que nadie merece ser tratado como un objeto. Aún así, ella me traicionó y se fue. Rita me devolvió la esperanza. A su lado entendí que lo que había tenido antes no era amor real. Ella era todo para mí. Nos tomamos las cosas con calma, pasaron 2 años antes de que me abriera por completo. Le conté todo, lo de Becky, lo de mi padre, las dificultades que había atravesado. Ella me escuchó, se mostró empática y solidaria. Con el tiempo, nuestra relación avanzó. Empezamos a vivir juntos y nos hicimos pareja formal. Le encantaba que fuera honesto, que la escuchara y que la protegiera. Me dijo que me amaba, y yo le correspondí. Nunca le conté cómo había conseguido el dinero para la universidad ni las cosas que había hecho. No quería poner en riesgo lo que teníamos. Estábamos enamorados y ya hablábamos de formar una familia. Pero entonces ocurrió una desgracia. Mi madre sufrió un accidente grave cuando un estante enorme se le vino encima. Las lesiones fueron graves, y gracias a unos vecinos que actuaron rápido, una ambulancia llegó a tiempo. En el hospital le detectaron múltiples fracturas y daños internos. Además, durante los exámenes descubrieron que tenía una fuga en una válvula del corazón. Hicieron más estudios para saber si era posible operar. Una semana después, recibimos noticias. Lo bueno era que sí podían reemplazar la válvula. Lo malo, que encontraron 5 masas sospechosas cerca de su riñón izquierdo, con alta probabilidad de ser cancerígenas. La biopsia confirmó que tenía cáncer renal. Empezó el tratamiento, y yo sabía que debía poner toda mi atención en ella. Con Rita las cosas seguían bien. Vivíamos juntos en una ciudad que quedaba a unos 50 kilómetros del hogar de mi madre. Cuando le conté lo que pasaba, me apoyó, aunque noté que le preocupaba la distancia emocional que se podía generar, ya que advertí que tendríamos menos tiempo para vernos. Ella me aseguró que no iba a poner en pausa nuestra relación, y que quería estar a mi lado, brindándome apoyo. Le dije que si en algún momento sentía que quería alejarse o le empezaba a gustar otra persona, me lo dijera directamente. Aseguró que me valoraba mucho y que nadie ocuparía mi lugar. Mi madre comenzó el tratamiento de quimioterapia. Al principio no tuvo efectos secundarios graves, pero ya en el segundo mes empezó a sentirse débil y perdió el apetito. Rita y yo hablábamos todos los días, varias veces. Siempre me escribía apenas se despertaba para preguntarme cómo estaba mi mamá. Por las noches conversábamos durante horas, y nos decíamos cuánto nos extrañábamos. Solíamos vernos cada 2 semanas y pasar la noche juntos, y en esos momentos todo parecía estar bien. La salud de mi madre iba decayendo, así que le dije a Rita que no se sintiera mal si quería salir con sus amigas y disfrutar el verano, aunque yo no pudiera acompañarla. Ese verano fue muy duro para mí, pero me alegraba saber que al menos ella podía seguir disfrutando su vida. Me gustaba escucharla hablar sobre las cosas divertidas que hacía con sus amigas. Cuando yo le contaba lo que pasaba con mi madre, siempre mostraba preocupación y me daba palabras de ánimo. Aunque el tratamiento lograba atacar las células cancerígenas, estaba dejando a mi madre cada vez más débil. Me di cuenta de que ya no era el cáncer lo que la estaba matando, sino la quimioterapia.
Necesitaba un descanso, así que unas amigas de mi madre se ofrecieron a cuidarla un tiempo para darme un respiro. Llamé a Rita mientras iba de camino a su ciudad, y me pasó la dirección del lugar donde estaba con unos amigos. Cuando llegué, reconocí a varios de sus amigos, ya los había visto antes. Crucé la casa hacia el patio trasero y la vi sentada junto a un tipo. Se reían y la estaban pasando bien con los demás. Cuando me acerqué, Rita me presentó como su novio. El tipo, a quien llamaré Henry, me saludó con un apretón de manos y dijo que le daba gusto conocerme. Le respondí con cortesía, aunque de inmediato sentí algo extraño en él. Supongo que es ese tipo de intuición que uno tiene cuando ya ha tratado con gente turbia. Por mi pasado pude detectar señales sospechosas en Henry. Nadie del grupo lo conocía desde hace mucho, ni siquiera Rita, llevaban apenas un par de meses tratándose. Y quiero dejar claro que no se trataba de celos. Rita siempre ha tenido amigos hombres con los que me llevaba bien y que respetaba. Pero este tipo, simplemente algo no cuadraba. Aún así, traté de dejar de lado mis dudas, pensando que tal vez era solo mi imaginación. Me uní a la conversación y traté de relajarme. Mientras tanto, lo observaba discretamente, sin mostrar ningún signo de incomodidad. Esa noche me quedé con Rita, y al día siguiente regresé a casa. Durante las semanas siguientes, la salud de mi madre siguió empeorando. Rita y yo seguíamos en contacto constante, escribiéndonos y hablando por teléfono casi todos los días. Con el tiempo me di cuenta de que en realidad era yo quien iniciaba la mayoría de las conversaciones. Pero en ese momento no le di importancia. Un día, unos familiares se ofrecieron a cuidar de mi madre por unas horas. Aproveché para contactar a Rita y verla. Me dijo en qué restaurante estaba cenando con sus amigos, así que fui hacia allá. Justo cuando me estaba estacionando, vi a Henry subirse a un carro negro y alejarse. Como no conocía mi auto, no se dio cuenta de mi presencia. Entré al restaurante, y Rita y sus amigos me recibieron con mucho cariño. Me ofrecieron su apoyo, cenamos y tomamos algo. Después fuimos a dormir a su casa. Ya en la cama le pregunté casualmente por qué Henry se había ido antes de que yo llegara. Ella dijo que no sabía si él había estado en el restaurante. Como el local estaba en un centro comercial con varios establecimientos, pensé que tal vez él había salido de otro lugar y nadie lo notó. Esa noche volví a quedarme con ella, y por la mañana regresé a casa. Al mediodía, mi madre sufrió una crisis. Tuvieron que llevarla de urgencia al hospital. Su cuerpo estaba tan debilitado por la quimioterapia que cualquier enfermedad la afectaba gravemente. Pasó 3 semanas hospitalizada, con medicamentos constantes, pero no mejoraba. Fue muy duro verla así. Finalmente, los médicos nos dijeron que le quedaba una semana de vida. Como ella no quería morir en un hospital, hicimos todos los arreglos para que pudiera pasar sus últimos días en casa. Estaba débil, pero feliz de estar de nuevo en su propio espacio. Ambos sabíamos que el tiempo se estaba acabando. Mi madre estaba asustada, pero me dijo que yo había sido su fuerza durante todo ese proceso. También confesó que ya se sentía lista para irse y volver a ver a mi padre después de tantos años separados. Pedí a una amiga suya de la iglesia que se quedara con ella por unas horas, y me subí al auto rumbo a casa de Rita. No la llamé. Estuve llorando todo el camino. Ver el sufrimiento de mi madre era insoportable, y no creí que fuera capaz de decir una palabra cuando llegara. En ese momento pensé que Rita podría ser la única capaz de darme algo de consuelo. Al llegar, vi el mismo carro negro estacionado detrás del coche de Rita. No le di mucha importancia porque tenía la cabeza en otra parte. Entré por la puerta trasera usando el llavero que ella misma me había dado, como hacíamos siempre. Sonaba música en la casa, pero no me llamó la atención, porque no vi a nadie ni en la sala ni en el patio. Al caminar por el pasillo hacia su habitación, escuché ruidos. Me detuve. Al acercarme entendí claramente qué tipo de sonidos eran. Extendí la mano hacia la perilla, pero me congelé al confirmar que eran gemidos. Sentí que se me iba el alma. Abrí la puerta lentamente, y ahí estaban. Desnudos. En pleno acto. No sabían que yo estaba ahí. Mi primer impulso fue golpear a Henry con todas mis fuerzas. Pero no podía darme el lujo de meterme en problemas, no con mi madre a punto de morir, ni con mi trabajo en juego. Temblando de rabia, me alejé en silencio, salí por la parte de atrás y subí a mi coche. Nadie me vio. Me quedé sentado en el auto, sintiendo como todo a mi alrededor se desmoronaba, sin poder contener las lágrimas. Pasé así cerca de media hora antes de arrancar y regresar con mi madre. No le conté a nadie lo que había visto. Todos pensaban que mis lágrimas eran solo por ella, y en parte era cierto, pero la traición que acababa de presenciar era tan cruel y sádica que apenas podía comprenderla. Sabía que mi madre era mi prioridad, especialmente ahora que le quedaba poco tiempo, pero aún así me sentía profundamente traicionado por Rita. Una furia que nunca antes había sentido se apoderó de mí, a pesar de que mi vida había estado llena de motivos para estar enojado. Pensé en llamarla, contarle lo que había visto y gritarle, pero entendí que si no tuvo la decencia de serme fiel mientras mi madre moría, ninguna discusión cambiaría nada. Me aseguré de que mi madre estuviera cómoda y traté de dormir en mi vieja habitación. Lloraba, me dormía, despertaba y volvía a llorar durante toda la noche. Me despertó una llamada, era Rita. No contesté, aunque quería tirar el teléfono contra la pared. Fui a revisar a mi madre,
que dormía profundamente por la medicación. Logré escribirle a Rita que estaba ocupado y que le devolvería la llamada después de comer y ducharme. Pronto llegaron las enfermeras. Tras revisar los signos vitales, dijeron que a mi madre le quedaban menos de 48 horas de vida. Les agradecí y salí al jardín, tratando de no perder la razón ante lo ocurrido y lo que se avecinaba. Volví a escribirle a Rita para decirle que la situación no había cambiado. No quería verla, ni hablar con ella, ni que viniera. Mi deber era hacer todo lo posible para que los últimos momentos de mi madre fueran lo más tranquilos posible. Al día siguiente, alrededor de las 6 de la tarde, mi madre dio su último suspiro. Estuve a su lado, tomándole la mano cuando se fue de este mundo. Durante los 3 días siguientes estuve ocupado con el pastor, organizando el servicio religioso y el funeral, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de Rita y Henry juntos. Cuanto más pensaba en eso, más me enfurecía. Estaba furioso con Rita, pero la actitud de Henry, demasiado amistoso con ella, me enfurecía aún más. Si no habían estado juntos en ese momento, seguro lo planeaban. Quise saber quién era realmente ese tipo, así que pagué a un detective privado para que investigara el pasado de Henry. Desde el principio tuve malas corazonadas sobre él y ahora me reprochaba no haberlas escuchado. Una semana después, un compañero del bufete donde trabajaba me entregó un expediente con las fotos de Henry tras sus múltiples arrestos a lo largo de los años. Yo mismo había sido arrestado alguna vez y vivido cosas difíciles. Había conocido personas que cometieron actos terribles, tanto intencionales como bajo la influencia de sustancias. Pero Henry tenía una lista de delitos, varios arrestos, conducir ebrio, conducción peligrosa, posesión de objetos robados, allanamiento y sustancias ilícitas. Cuanto más revisaba su historial, más horribles eran las acusaciones. Supe que Henry estaba en libertad condicional tras cumplir 10 años en prisión y que llevaba casi 2 años bajo supervisión. Al ver que entre sus cargos había delitos sexuales, sentí náuseas. Rita me había traicionado, y eso ya era suficiente, pero saber que me expuso a posibles enfermedades de un criminal con tantos años en la cárcel me revolvía el estómago. Dudaba mucho que Rita supiera con quién se había metido a mis espaldas. Siempre fue ingenua y confiada, y eso le había causado problemas antes, pero nada así. Cualquiera que hubiera conocido el pasado de Henry lo habría considerado un ser despreciable que nunca debió salir de prisión. Pero yo tenía que concentrarme en el funeral y en recomponerme. Cuando terminó el funeral y todos se fueron, me sentí vacío física y emocionalmente. Me acosté tratando de dormir un poco. Rita llamó sin saber que mi madre había muerto ni que yo sabía lo que ella hacía a mis espaldas. En los últimos días antes de descubrir la verdad, ella había disminuido sus mensajes y llamadas. Cuando atendí, fingí alegría por escucharla, sin dejar entrever que algo había cambiado, ni sobre la salud de mi madre ni en mis sentimientos. La dejé hablar, escuchando sus mentiras, fingiendo creerlas, incluso agradeciéndole sus falsas muestras de cariño y diciéndole que también la extrañaba. Pero siendo sincero, si ella hubiera muerto en ese momento, no me habría importado. Tras la muerte de mi madre, me dieron unas semanas de descanso en el trabajo. Sabía que todo entre Rita y yo había terminado, pero no podía dejar de pensar en lo cruel que había sido conmigo, intencionalmente o no. Me alegraba haber descubierto la verdad sobre ella y Henry antes de que pasara algo peor. Pero consideraba que la traición en un momento tan difícil para mí era absolutamente despreciable. Quería vengarme, destruir sus vidas sin que sospecharan de mí. Llamé a Recursos Humanos y completé los documentos necesarios para extender oficialmente mi licencia por motivos familiares más allá de las 2 semanas reglamentarias. No tenía miedo de perder el empleo, pero prefería hacerlo legalmente. Tenía suficiente dinero para pagar mis cuentas por 6 meses o más, en caso de necesitar más tiempo para arreglar las cosas con Henry. No fue difícil, porque él era un delincuente en libertad condicional. Incluso una acusación menor lo mandaría de nuevo a la cárcel a cumplir su condena. Pero yo no quería solo que lo encarcelaran de nuevo, quería que le añadieran cargos nuevos que lo mantuvieran preso para siempre. Me reuní varias veces con la supervisora de Henry, y la conocía lo suficiente como para saber que si la llamaba, ella inmediatamente iniciaría una investigación. Con un historial así, Henry difícilmente podría conseguir un trabajo decente, y dudaba que pudiera ganar legalmente para permitirse ese carro nuevo y su seguro. Una noche me estacioné cerca de la casa de Rita con un auto que ella no conocía. El carro de Henry estaba en su entrada. Me senté en el auto y esperé en silencio. Cerca de las 2 de la madrugada, arrancó y se fue. Lo seguí con cuidado, tratando de no ser detectado. Era hora de hacer mi propia investigación. Manteniendo distancia, lo seguí hasta una casa vieja en un barrio problemático donde vivía Rita. Anoté la matrícula de su coche y me estacioné más adelante. Pasé varias horas vigilando la casa, y al no ver movimiento, dormí un poco hasta las 8 de la mañana. Durante el día quedó claro que Henry o tenía muchos amigos que nunca se quedaban mucho tiempo, o estaba vendiendo sustancias ilícitas. En pocas horas, varios regresaron por más dosis, confirmando mis sospechas. Tomé fotos de cada auto que llegaba y grabé videos. Los días siguientes volví a la misma hora para documentar toda la actividad. Imprimí la foto de un todoterreno negro con la placa y se la entregué al detective. Le pedí que registrara el número para su propio uso y le expliqué que el dueño podía ser un narcotraficante aún más grande.
Reiteré que mi nombre no debía aparecer en ningún documento policial o judicial, y él aceptó. Después inventé que nuestro despacho representaba a alguien que podía haber sido incriminado por el dueño del todoterreno. El detective sabía que podría pedir esa información a los abogados por amistad, pero también que ellos evitan malgastar contactos personales. Se quedó pensando unos segundos, consciente de que en 5 días había hecho más trabajo que todo su departamento en meses, y aceptó ayudarme. 10 minutos después regresó con un informe que contenía el nombre y la dirección del propietario del auto. Guardé el papel en el bolsillo. Charlamos un poco sobre deportes y autos, le di la mano, salí de la comisaría y regresé a casa, seguro de que el juez pronto firmaría la orden de arresto contra ese miserable de Henry. Pasé varios días al margen, siguiendo los reportes de arrestos en el periódico local de la ciudad donde vivía Rita. Una mañana, en la portada apareció la foto de Henry, confundido y atónito, esposado mientras lo llevaban. Si la policía no cometía errores que facilitaran su libertad, pasaría muchos años más en prisión. Claro que existía la posibilidad de que un buen abogado rebajara los cargos o encontrara una salida, pero no lo permitiría. Ni 10 minutos después de la noticia, sonó mi teléfono, era Rita. Contesté fingiendo sorpresa y alegría. Sin saludar, me preguntó por qué no le había informado sobre la muerte de mi madre, había visto el obituario en el periódico de mi ciudad. Le respondí que seguramente estaba demasiado ocupada disfrutando la vida y que no quería cargarla con mi dolor. De inmediato le pregunté por qué últimamente casi no me escribía ni llamaba. Rita cambió rápido de tema y pidió vernos. Puse todo de mi parte para parecer feliz por su llamada y dije que la extrañaba. Le propuse cenar en nuestro restaurante favorito en la ciudad, y aceptó con gusto. Ahora que Henry no estaba para robarle tiempo, le encantaba la idea de verme para llenar ese vacío. Llegué a la cena con una sonrisa y la abracé fuerte, controlando el deseo de enfrentarla. Me sorprendió que no dijera nada cuando evité sus besos, supongo que asumió que con mi tristeza no me interesaba el romance. En realidad, sabía muy bien que había estado haciendo su boca. Nos sentamos en la barra y pedimos 2 tragos al mesero, que nos conocía bien porque siempre dejamos buenas propinas. Cuando trajeron las bebidas, fui al baño y aproveché para enviarle un mensaje al mesero: haz mis cócteles sin alcohol, y los de ella con doble dosis de alcohol. Volví, me senté junto a Rita y hablamos de los tragos que solíamos tomar, pero hacía tiempo no probábamos. Fingí recordar la receta de un cóctel especial. El mesero se acercó y preguntó si queríamos otro. Le dije que estábamos celebrando un reencuentro tras mucho tiempo separados, y le mostré el mensaje, preguntando si sabía preparar esa bebida. Sonrió y confirmó que sí. Estoy seguro de que tanto él como Rita pensaron que ella se iba a emborrachar esa noche y que después iríamos a su casa. Pero yo tenía otros planes. Rita notó que su bebida estaba muy fuerte, mientras yo decía que apenas sentía el alcohol en la mía. Pedimos unos cócteles más, ella empezó a quejarse de que estaba muy borracha, y yo seguía fingiendo, diciendo que casi no sentía el efecto. Después de varias horas, pagué la cena y las bebidas, dejando una buena propina. Al salir del restaurante, fingí recibir una llamada importante y me aparté para hablar. Tras una conversación ficticia, le expliqué a Rita que tenía que regresar urgente a la ciudad por trabajo. Uno de los abogados me había llamado por un caso importante que se vería temprano en la mañana. Le pedí que fuera a su casa y me esperara allí, prometiéndole que volvería pronto. La ayudé a subirse al auto y la vi partir, luego llamé a la policía para avisar que un conductor ebrio acababa de salir del restaurante y pedí que enviaran un patrullero urgente. Me subí al coche y fui rumbo a la casa de Rita. A unos 3 kilómetros de su casa, vi las luces de la policía. Frené y noté que habían detenido el auto de Rita. Sabía exactamente que la iban a arrestar por conducir ebria, que era justo lo que buscaba. Pero ni ella ni yo sabíamos que Henry había estado usando su coche para repartir sustancias ilícitas a pequeños distribuidores que trabajaban para él. La policía hizo una inspección obligatoria y encontró varios gramos escondidos bajo el asiento trasero. No tenía intención de que arrestaran a Rita por posesión. Ella no sospechaba que yo sabía de su traición, pero todo salió a la luz más adelante. Actualización. Más tarde ese mismo día, cuando volví a casa, me llamaron de un número desconocido. Contesté y escuché a Rita llorando mientras intentaba explicarse. La hice calmarse un poco, quería oír qué tenía que decir. Me contó que estaba en la cárcel. Pregunté inocentemente dónde y por qué. Cuando me dijo que la arrestaron por posesión, fingí sorpresa y horror. Le pregunté qué esperaba de mí. Me pidió ayuda para pagar la fianza. Le expliqué que tras la muerte de mi madre, no podía arriesgar mis propiedades por asuntos legales de herencia. Claro que podía usar mi casa como garantía, pero sentí que ella merecía ese castigo por arruinar la relación. Después de lo que hizo, y con quien me traicionó, merecía todo lo que le pasara. Asistí a su audiencia y me senté al fondo, esperando pasar desapercibido. Cuando la llevaron a la sala, me vio. Le lancé una mirada confusa, fingiendo no entender cómo había terminado arrestada por ese cargo. Por supuesto sabía todo, pero tenía que parecer inocente. Cuando Rita intentó explicar al juez que su novio, correcto, dijo su novio, había sido arrestado días antes por tráfico de sustancias ilícitas y que era su mercancía, el juez no quiso escucharla. Ella se volvió hacia mí,
con vergüenza y lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que yo sabía de su traición. Yo simplemente negué con la cabeza, lleno de desprecio. Cuando la sacaron de la sala, entendió que intentar acercarse a mí de nuevo sería un error fatal. La fianza fue fijada muy alta. El juicio de Rita fue semanas después. Aceptó un acuerdo y le dieron 4 años de prisión con posibilidad de libertad condicional. Su carrera quedó destruida por completo, y a mí eso no me importó en lo más mínimo. Se cruzaron con la persona equivocada, y en el peor momento posible.